Hola, queridísimos amigos. Los últimos 2 años han sido como una carrera de obstáculos de maratón para la mayoría de nosotros. Un desafío continuo de impulsar cambios drásticos, pérdidas profundas y lidiar con viejos traumas no resueltos. Todo esto, junto con el manejo del miedo sobre los eventos que ocurren en el mundo. Debido a las frecuencias que fluyen hacia la Tierra, el viejo ego está muriendo y sin embargo está dando pelea, aguantando temerosamente y luchando por mantenerse, según Vidya Fraser. Artículo de opinión. Fuego y hielo. Serpientes en el avión. Riesgo de estanflación. Entre la espada y la pared. Impacto del shock de la guerra. El Banco Mundial habla de recesión. Comenzamos. Morgan Stanley dice que los mercados deben prepararse para el fuego y el hielo a medida que comienza el cambio masivo de paradigma. Según el copresidente de Morgan Stanley, los inversores deberían prepararse para una continua agitación en los mercados mundiales a medida que se detiene la era de los bajos tipos de interés y la deuda barata. Ted Pick, director de valores institucionales del Banco de Inversión, advirtió que el mercado de valores podría experimentar continuos episodios de volatilidad, ya que la economía está dominada por 2 amenazas: el temor sobre la inflación al rojo vivo y una inminente recesión que él denominó respectivamente fuego y hielo. Entre comillas, tendremos estos periodos en los que la situación es terriblemente ardiente y otros periodos en los que es gélida, y los clientes necesitan navegar alrededor de eso, dijo Pick. En Wall Street crece el temor de que la Fed pueda desencadenar una recesión con su guerra contra la inflación, que subió un 8,3% en abril, cerca de su máximo en 40 años. Otras empresas que prevén una recesión en los próximos años son Bank of America, Fannie Mae y Deutsche Bank. Metáfora. Islandia es una tierra de fuego y hielo, pero la metáfora del fuego y del hielo se utiliza generalmente cuando uno tiene sentimientos contradictorios a la hora de tomar una decisión y los pensamientos oscilan de un extremo al otro a la manera de un péndulo. Cuando se sopesa los pros y los contra y se inclina tanto por un extremo como por otro. Es la contradicción entre la pasión y la fría razón, o estar con sentimientos encontrados, porque la razón le mueve a ser fría y la pasión dice lo contrario. Estar entre la espada y la pared es no tener elección ya. Fuego y hielo es uno de los poemas más conocidos de Robert Frost. Fue publicado en diciembre de 1920 en Harper's Magazine y en 1923 en su libro ganador del premio Pulitzer, New Hampshire. Discute el fin del mundo, comparando la fuerza elemental del fuego con el deseo y el hielo con el odio. Entre comillas. Unos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que he probado del deseo, estoy con los partidarios del fuego, pero si tuviera que perecer 2 veces, creo conocer lo suficiente del odio, como para decir la destrucción del hielo, y también es poderoso. Guerra ruinosa. El shock de la guerra amenaza con tener un impacto duradero en la economía mundial. La economía mundial pagará un alto precio por la guerra, que incluye un crecimiento más débil, una mayor inflación y un daño potencialmente duradero a las cadenas de suministro, según la OCDE. La organización recortó sus perspectivas de crecimiento mundial para este año hasta el 3%, frente al 4,5% que preveía en diciembre, y duplicó su proyección de inflación hasta casi el 9% para sus 38 países miembros, según las previsiones publicadas el miércoles en París. En 2023 se espera que el crecimiento se reduzca al 2,8%. Mientras tanto,
los responsables de las políticas deben mitigar las demás amenazas al desarrollo en todo el mundo: el aumento del precio de los alimentos y la energía, la presión estanflacionaria, los excesos de deuda cada vez más peligrosos, el aumento de la desigualdad y la inestabilidad. Desaceleración. La mayoría de las economías del mundo se están desacelerando, excepto los productores de petróleo. El Banco Mundial dice que la mayoría de los países se dirige a una recesión y advierte de una posible vuelta a la estanflación de los años 70. Inversores, banqueros y empresarios llevan meses hablando de las posibilidades de una próxima recesión. Ahora la principal institución crediticia internacional se une al coro de que es probable una recesión y advierte de que podría haber algo aún peor en el horizonte. Se espera que el crecimiento económico mundial se ralentice antes de que acabe el año y la mayoría de los países deberían empezar a prepararse para una recesión. La palabra recesión puede evocar imágenes aterradoras del desplome del mercado en 2008, pero la mayoría de los economistas creen que si hay una recesión es poco probable que se produzca un descenso de esa magnitud, y la mayoría asegura que el resultado sería probablemente una recesión leve, como es normal al final de los ciclos económicos. Y estamos al final del ciclo. Pero el Banco Mundial advierte que incluso una recesión leve podría dejar secuelas duraderas en la economía mundial, ya que la combinación de las fuerzas económicas actuales podría llevar a la estanflación, una mezcla de bajo crecimiento y precios altos que es tóxica para las economías de los países en desarrollo. Si los tipos de interés suben demasiado, podría ser inevitable. La economía podría caer en una contracción y una recesión. La reanudación de las operaciones normales de la cadena de suministro y el aumento de la producción en todo el mundo son fundamentales para evitar la estanflación, dijo Malpass, pero no será fácil. Los cierres de los centros de producción en China en los últimos meses han asestado un golpe a la fabricación mundial y las limitaciones energéticas derivadas de la guerra están impidiendo que vuelvan a la plena normalidad las cadenas de suministro. Serpientes en el avión. El éxodo del personal de Deutsche Bank desde Rusia se topa con inesperados problemas con los animales. El Deutsche Bank se ha encontrado con inesperados obstáculos en su esfuerzo por trasladar a sus trabajadores fuera de Rusia. La entidad crediticia alemana ha trasladado a cientos de desarrolladores de software y a sus familias desde Rusia a Berlín en los últimos 3 meses, informó el lunes el Financial Times. Tras la guerra en Ucrania a finales de febrero, el Deutsche Bank ofreció a todo su personal en el país la oportunidad de trasladarse a Alemania. Alrededor de la mitad de su plantilla rusa habría aceptado la oferta de traslado y la mayoría de los que aceptaron la oferta ya se han trasladado. El Deutsche Bank está trasladando a unas 2.000 personas desde Rusia a Alemania. El mercado de los traslados y viajes con mascotas parece haber ganado interés a nivel mundial. Según el Wall Street Journal, varias empresas de viajes están respondiendo a la tendencia que ha visto cómo cada vez más personas viajan con sus mascotas, después de haber establecido vínculos afectivos con ellas en casa durante los confinamientos. Economía. La bolsa cayó el miércoles debido a que cayó Amazon y los fabricantes de chips. La caída de la bolsa es peor de lo que parece. La mayoría de las economías del mundo se está desacelerando, excepto los productores de petróleo, como hemos dicho. Morgan Stanley dice que los mercados deben prepararse para el fuego y el hielo a medida que comienza el cambio masivo de paradigma. El destacado economista Mohamed El-Elrian dice que el repunte del mercado no es una señal de compra, ya que se avecina una estaflación. Quitaría, entre comillas, algunas fichas de la mesa. Sube el Bitcoin y Ethereum, pero Dogecoin cotiza en rojo. Crisis de suministros. Los precios de la gasolina vuelven a subir a niveles récord, pero el motor son las refinerías, no los precios del petróleo. El petróleo tiene que llegar a $135 el barril para reequilibrar el mercado, dice Goldman.
Los precios del petróleo podrían alcanzar los $150 por barril o más, con la probable destrucción de la demanda a finales de año, según el operador mundial de materias primas, Trafigura. Goldman Sachs afirma que el petróleo subirá con fuerza y los consumidores sentirán que el crudo está a $160 el barril debido al aumento del precio de la gasolina. El precio del petróleo no se acerca a su máximo, ya que la demanda china aún no se ha recuperado del todo, afirma el principal miembro de la OPEP. El precio de la madera se reduce a la mitad tras bajar los mercados inmobiliarios. La actividad hipotecaria alcanza un mínimo de 22 años a medida que el aumento de las tasas afecta al mercado inmobiliario. Lavrov visita Turquía con la misión de abrir el Mar Negro para exportar cereales. Turquía lucha por empujar a Rusia a que permita la exportación de grano para evitar la crisis alimentaria. Estoy traduciendo del inglés. Occidente necesita actuar rápido para atajar la crisis alimentaria. Los fertilizantes se apilan en los puertos de Brasil como señal de que ha caído el precio. Estados Unidos. La inflación se disparará un 8,3%, o se disparó, quiero decir, se disparó, un 8,3% en abril y se acerca a máximos de 40 años. Yellen dice que el nivel de inflación en Estados Unidos es inaceptable. El Tesoro califica oficialmente a China de manipulador de divisas. Los ciudadanos no se sentían tan pesimistas desde la Gran Recesión. Nueva York avanza para legalizar la conversión de cadáveres en fertilizantes. Sí, lo han oído bien. La frontera está cerrada, no se arriesguen. Advertencia de Estados Unidos a la mayor caravana de migrantes vista hasta ahora. El acuerdo de Twitter de Elon Musk atrae una demanda de los inversores por reclamos de cuentas de spam. Un niño, esto es increíble, un niño de 2 años mata a su padre por accidente con una pistola. Fuerte reproche a la policía de un profesor que vio morir a sus 11 alumnos en el ataque a la escuela de Texas. Europa. Europa se desinfla ante las perspectivas de subidas de tipos. Los valores rusos congelados en la Unión superan los 65.000 millones de dólares. El BCE termina las compras de deuda y comenzará a subir los tipos. Europa tuvo 8 años de tasas de interés negativas y un crecimiento ínfimo. Ahora se ve obligado a subir las tasas y todavía no hay crecimiento. La economía en la eurozona creció más de lo estimado a principios de año. El Euribor sigue disparado y se aproxima al 0,6%, nuevos máximos desde 2014. Persona misteriosa arroja dinero desde el balcón de un centro comercial alemán. Berlín aprueba alargar la operatividad de centrales de carbón en reserva por posible escasez de gas, mientras España las cierra. Alemania no quiere tener demasiado éxito en la sustitución del gas natural ruso porque quiere alejarse de este combustible a largo plazo, según el ministro de Economía. La descarbonización de la Unión se atasca en el Parlamento Europeo. Los legisladores de la Unión apoyan la prohibición de nuevos coches con combustibles fósiles a partir de 2035. El presidente lituano se opone firmemente al transporte de grano ucraniano a través de Bielorrusia. La Duma estatal de la Federación Rusa sugiere cancelar la independencia de Lituania. La Unión Europea pone a prueba sus sistemas de seguridad cibernéticos. Las portadas en Reino Unido no tienen piedad con Boris Johnson y le dan por sentenciado. Países del Caribe quieren que Isabel II deje de ser su jefa de Estado. Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Turquía dice a Rusia que responderá a los movimientos desestabilizadores en el norte de Siria. Merkel advierte del aislamiento de Rusia
tras el gran error de Putin, entre comillas. España. La primera ola de calor llega a España con máximas de hasta 40 grados. Bruselas aprueba la propuesta ibérica para limitar el precio del gas. Siemens Gamesa dice que invertir en hidrógeno verde estabilizaría los precios. Repsol mantiene su fuerza con potencial del 24% y vale 7.600 millones más. España entre los países de la Unión con más irregularidades en los fondos europeos. Perseguir el proxenetismo, multar a clientes y castigar a los dueños de locales para abolir la prostitución en España. Argelia suspende el Tratado de Cooperación con España por disputa del Sáhara Occidental. Confirma la existencia de una necrópolis de 4.000 años en el Cabo de Trafalgar. Américas. República Dominicana asesinan a tiros al ministro de Medio Ambiente en su oficina. Las grandes petroleras se alinean para el próximo gran boom petrolero sudamericano. Joe Biden inaugurará la 9ª Cumbre de las Américas en medio de la polémica. Bolsonaro arroja dudas sobre la victoria de Biden antes de la reunión. El presidente colombiano lleva la experiencia migratoria a la Cumbre de las Américas. Una inédita caravana de 15.000 emigrantes parte del sur de México hacia Estados Unidos. López Obrador justifica el despliegue militar ante avance de caravana emigrante. Cuba acusa a Estados Unidos de estimular la emigración irregular de sus ciudadanos. Díaz-Canel critica a Estados Unidos y a la Cumbre de las Américas. Venezuela y Turquía firman 3 acuerdos muy importantes. Maduro ofrece a Erdogan convertir Venezuela en un puerto para Latinoamérica. Algunos legisladores se abstuvieron de votar la ley que regula el uso de la fuerza en Ecuador. Rusia trabaja en mecanismos financieros alternativos para países de Latinoamérica. El IPC de Chile sigue al alza con cifras que no se recordaban en 30 años. El Banco Central vaticina que Chile entraría en recesión en 2023. Un juzgado falla a favor de un líder mapuche por torturas durante la dictadura. Y esto es todo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.